Hay voces que nacen para acariciar el alma, voces que no solo interpretan óperas, sino que las convierten en eternas. Durante décadas, una de esas voces reinó sin discusión, la de Plácido Domingo. El tenor español conquistó los teatros más importantes del planeta. Desde Nueva York hasta Viena, su nombre era sinónimo de perfección. Pero lo que nadie imaginaba es que algún día esa misma voz sería susurrada en los pasillos con temor. Porque detrás de cada aplauso atronador, de cada cortina que se cierra con ovaciones, existen silencios. Silencios incómodos, silencios que hablan más fuerte que cualquier nota. En 2019, esos silencios estallaron. Lo que por años fueron rumores perdidos entre camerinos y oficinas se transformó en titulares. La leyenda comenzó a tambalear. Los teatros que una vez le abrieron sus puertas sin condiciones, ahora bajaban el telón ante su presencia. ¿Cómo puede un hombre pasar de ser dios del escenario a convertirse en sombra entre bambalinas? ¿Fue traicionado por el tiempo o fue simplemente la verdad reclamando su espacio? Hoy abrimos un capítulo oscuro en la historia del bel canto, uno que muchos prefieren no contar, uno que tal vez estaba escrito desde mucho antes del primer susurro. Antes de los ecos, antes de los susurros, hubo un tiempo en que todo era aplauso. Plácido Domingo no era simplemente un cantante, era una institución viviente. Un hombre que no solo interpretaba a Otelo o a Don José, los poseía. Cuando él salía al escenario, el mundo contenía la respiración. Y cuando alzaba la voz, era como si el tiempo se congelaba. En total, dio vida a más de 150 personajes en escena. Tenor, barítono, director de orquesta, gestor cultural, parecía no haber rincón del universo lírico que no llevara su huella. Junto a Luciano Pavarotti y José Carreras, formó los tres tenores, el fenómeno musical que rompió las fronteras entre la ópera y la cultura pop. Fue ovacionado por presidentes, coronado en cada gala y reverenciado por generaciones enteras. Pero su poder iba más allá del talento. En teatros como el de Washington o el de Los Ángeles, su voz también decidía detrás del telón. Él no solo cantaba, contrataba, seleccionaba, influía. Era juez, guía y faro para cientos de jóvenes promesas que soñaban con subir al mismo escenario que él. Muchos lo llamaban intocable, no por arrogancia, sino por devoción. Domingo era el estándar, y estar cerca de él era tocar la historia. Pero a veces, cuando alguien brilla demasiado, también proyecta sombras más profundas. Y nadie quiere mirar dentro de esas sombras hasta que es demasiado tarde. Todo parecía perfecto, y durante mucho tiempo nadie se atrevía a pensar lo contrario. Pero los teatros tienen su propia memoria, y lo que no se dice en voz alta se guarda en los ecos de los camerinos, en los silencios largos entre ensayo y ensayo. Allí, entre trajes colgados y partituras olvidadas, comenzaron los susurros. Historias que no llegaban a ser denuncias, pero que inquietaban. Nombres que se repetían, miradas que evitaban contacto, preguntas que quedaban flotando, sin respuesta. Hasta que en 2019 todo estalló. Las voces que antes temían hablar se alzaron. Una investigación periodística lo cambió todo. Varias mujeres, muchas de ellas parte del mismo universo musical, compartieron sus vivencias. No eran anécdotas aisladas, eran piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Las escenas descritas tenían un patrón: invitaciones incómodas, palabras que pesaban, gestos difíciles de olvidar. Pero lo más inquietante no era lo que ocurría, sino lo que implicaba. Porque en ese mundo, decir que no podía significar perderlo todo. Un papel, una oportunidad, una carrera entera. Y allí estaba él, Domingo, no como un hombre más, sino como la figura central, el artista reverenciado y también el que decidía.
Muchos sentían que estar en su órbita era tan prometedor como arriesgado. Por eso dolió tanto, porque las acusaciones no iban contra un desconocido, sino contra el ícono, el maestro, el hombre que, con una nota, podía mover masas y con una decisión silenciar carreras. Esa revelación no solo afectó a un nombre, fue como si alguien hubiera encendido la luz en una sala que llevaba décadas a oscuras. Y lo que se vio no fue glamour ni arte, sino una red de poder y silencio que nadie quería mirar de frente. Al principio, como era de esperarse, él negó todo. Dijo que siempre había actuado con respeto, que si alguna vez alguien se sintió incómodo, no fue su intención. Las palabras sonaban calculadas, como si intentaran contener un incendio con un vaso de agua. Pero el fuego ya estaba encendido. Uno a uno, los teatros más prestigiosos de Estados Unidos comenzaron a bajarle el telón. Primero fueron las cancelaciones, luego los comunicados oficiales, y después, el silencio. Plácido Domingo desapareció del cartel como si nunca hubiera estado. Sin escándalo visible, sin cámaras persiguiéndolo, sin juicios. Solo una ausencia cada vez más notoria, como si el sistema quisiera esconder la grieta sin tener que mirar dentro. El hombre que durante décadas había sido el alma de cada función, de pronto ya no estaba. Renunció a sus cargos, dejó de dirigir y su agenda internacional se redujo drásticamente. No hubo despedidas, ni homenajes, ni notas finales, solo una sensación de vacío incómodo. Y sin embargo, en Europa, en ciertos escenarios lejanos a la polémica, seguía cantando, como si existieran dos realidades paralelas. Una donde su nombre era intocable, y otra donde ya no era bienvenido. Lo más impactante fue esa retirada sin explicación. Ningún mea culpa, ninguna defensa apasionada, ninguna lágrima pública. Solo el eco de un silencio que, viniendo de alguien que vivió de su voz, decía mucho más de lo que parecía. Así fue como uno de los artistas más aclamados del siglo XX comenzó a desvanecerse, no con un escándalo estruendoso, sino con un silencio tan pesado que aún hoy sigue flotando en el aire de muchos teatros. El caso de Plácido Domingo no dividió solo a los teatros, dividió al mundo. En un lado estaban quienes lo defendían con fervor. Decían que todo era parte de una cacería, que estaban juzgando a un hombre con ojos del presente por acciones de otra época. Hablaban de su legado, de su aporte incalculable a la cultura. ¿Vamos a borrar medio siglo de historia por testimonios sin pruebas?, preguntaban algunos. Y cada vez que Domingo volvía a cantar en un escenario europeo, esas voces se alzaban más fuerte. Pero en el otro lado estaba el silencio de quienes habían callado por años. El peso de tantas historias que se parecían demasiado como para ignorarlas, y la sensación incómoda de que, quizás, por admiración, muchos habían preferido no ver. Algunas instituciones tomaron partido sin dudar, lo desvincularon, cancelaron presentaciones, reescribieron agendas. Otras, en cambio, se refugiaron en el gris, no comentaron, no actuaron, no decidieron. Como si esperaran que el tiempo resolviera lo que nadie quería enfrentar. Y así, Plácido Domingo quedó suspendido en un limbo extraño, demasiado grande para ser ignorado, demasiado polémico para ser celebrado sin cuestionamientos. Lo cierto es que no hubo juicios, no hubo condenas, pero también es cierto que en el mundo del arte no siempre se necesita un tribunal para que el veredicto sea claro. Basta con que los aplausos suenen más cortos. Basta con que las salas no se llenen como antes. Basta con que el público, al ver su nombre en el cartel, ya no sienta lo mismo. Porque a veces el mayor castigo no es la caída, es el murmullo constante de quienes antes aplaudían de pie y ahora solo observan en silencio. Hoy, Plácido Domingo sigue cantando. No en todas partes, no como antes, pero sigue. Y cada vez que sube a un escenario, algo en el ambiente cambia. Hay quienes aún lo aplauden con el mismo fervor, y hay quienes se levantan para irse. No hay unanimidad, ni habrá,
porque su nombre ya no significa lo mismo. Antes era sinónimo de excelencia, ahora es un símbolo ambiguo, una línea divisoria entre el arte y la ética, entre lo que se puede perdonar y lo que no. Las entrevistas son escasas, las cámaras ya no lo buscan con devoción. Sus apariciones públicas son medidas, calculadas, como si supiera que cualquier palabra, cualquier gesto puede encender una nueva chispa. Pero el verdadero eco no está en los medios, está en el público, en ese murmullo contenido, en esa duda que no se disipa, en esas miradas cruzadas que preguntan en silencio, ¿deberíamos estar aquí? ¿Aplaudimos o recordamos? La historia de Plácido Domingo ya no se cuenta solo con notas musicales. Ahora también está hecha de pausas incómodas, de lo que no se dijo a tiempo, de lo que se supo cuando ya era tarde. Y aunque muchos intenten cerrar el capítulo, hay páginas que se resisten, porque algunas leyendas no terminan con un adiós, sino con una pregunta sin respuesta. Durante décadas, Plácido Domingo fue más que un artista. Fue un emblema, un faro, la voz que hacía temblar los muros de los teatros y los corazones de millones. Pero incluso los monumentos también pueden tener grietas, y no siempre se ven desde el palco. A veces solo aparecen cuando las luces se apagan y el telón ya ha caído. Hoy nadie puede negar su talento, pero tampoco se puede ignorar lo que ha quedado flotando en el aire. No son certezas, son preguntas. No son sentencias, son susurros, esos que siguen recorriendo los pasillos vacíos después del último aplauso. ¿Fue víctima de una época que cambió demasiado rápido? ¿O simplemente por fin el mundo comenzó a escuchar lo que antes nadie se atrevía a decir? Tal vez nunca lo sabremos, porque hay historias que no terminan con un punto final, sino con un silencio que lo dice todo.